Y bueno, tengan ustedes buen día. Estamos acá en la unidad número 5 de la contabilidad de sociedades. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ingresar a conceptos y definiciones. Vamos a ingresar y aquí tenemos el detalle de la introducción. Por ejemplo, en el punto 1 dice: las sociedades anónimas son típicas del siglo XXI por la gran aglomeración de capital social y por la discreción de los poseedores de las denominadas acciones. Ya vamos a ver más de nuevo qué significa acción. Donde los propietarios de las denominadas acciones pueden permanecer en el anonimato. En países desarrollados se han proliferado de gran manera por el hecho de su fácil comercialización de acciones y de la facilidad de cambiar de propietario sin modificar el testimonio de constitución de la sociedad. Entonces, en los anteriores tipos de sociedades, nosotros, para poder modificar el capital social, los objetivos, o ingresar un nuevo socio, o salir un socio, necesariamente hay que modificar el testimonio de constitución de la sociedad, es decir, ir ante un notario de fe pública, hacer todo el procedimiento que corresponde a la constitución de una sociedad. En cambio, acá en las sociedades anónimas, eso se facilita mucho porque el intercambio de los propietarios de las acciones es de una forma, podríamos decir, secundaria, digamos, que no es necesario. Como dice acá, esta figura se encuadra en personas que tienen ingentes recursos económicos y no precisan figurar o no les interesa figurar en los libros de notarías de fe públicas destinados a formalizar la constitución de sociedad. Entonces, es una de las ventajas de este tipo de sociedades. ¿Ya? En el Código de Comercio podemos indicar de que a partir del artículo 217, 218, 219, etcétera, etcétera, hay un montón de artículos en los que regulan la forma de cómo van a ser las actividades de las sociedades anónimas. ¿Ya? Una de ellas encontramos en el artículo 218, encontramos las características. Dice, en las sociedades anónimas el capital está representado por acciones. La responsabilidad de cada uno de los socios está limitada al número de acciones que se haya comprometido a pagar o el número de acciones que haya suscrito. Todas las sociedades anónimas llevarán una denominación referida al objeto del negocio a que se dedicarán, seguida de la palabra sociedad anónima o su abreviatura S.A. Un ejemplo puede ser Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Concepto de acción. Una acción es una parte del capital autorizado. Es un título, valor que representa la inversión de una persona en el capital de una sociedad anónima. El capital social está dividido en acciones de igual valor. Su valor nominal puede ser de bolivianos 10, de bolivianos 100, de bolivianos 1000, de bolivianos 10.000, de bolivianos 100.000. Es decir, múltiplos de 10. Clases de acciones. Encontramos a las acciones nominativas y al portador. Las acciones nominativas son aquellas que llevan el nombre impreso del propietario. En cambio, las acciones al portador no llevan impreso el nombre del propietario. ¿Ya? Acciones ordinarias y preferentes. Las acciones ordinarias tienen derecho a un voto por acción en las asambleas ordinarias. Por eso se llama acciones ordinarias. Las acciones preferentes tienen derecho a un voto en las asambleas extraordinarias.
Tenemos luego las acciones autorizadas. Son aquellas que figuran en el testimonio de constitución y es el resultado de la división del capital autorizado entre el número de acciones. Acciones suscritas son aquellas que el propietario de la acción se ha comprometido a pagar. Acciones suscritas. Compromiso de pago, acuérdense. Acciones emitidas. Ya, una vez que se ha realizado el pago de las acciones, necesariamente la empresa tiene que emitir, ¿ya? Emitidas, o también se llaman acciones en circulación. Acciones en tesorería son aquellas acciones que han sido emitidas y pagadas totalmente, pero por algún motivo han sido readquiridas por la sociedad. Tiene la empresa 90 días para comercializar o se procederá a reducir el capital de la sociedad. Ahora vamos a ir a la práctica contable, que es un poco complicadita, pero sí nosotros nos ponemos a entender o a explicar bien, vamos a comprender cómo se realiza la práctica contable. ¿Ya? Aquí dice el punto A que en fecha se terminan de constituir los trámites de una sociedad. El capital autorizado es 1 millón. Fíjese, aquí dice 1 millón. De ese 1 millón se suscriben 500.000 bolivianos, 500.000. Es decir, el 50%. El 50%. Menos del 50% no se puede. El número de acciones comunes es de 1.000, con un valor nominal de bolivianos 1.000. O sea que 1.000 por 1.000 le va a dar 1 millón. El detalle de la suscripción, pago y emisión de las acciones es el siguiente. 5 socios, cada uno se compromete a pagar 100 acciones con un monto de 100.000 bolivianos y pagan a cuenta A y C pagan el 100%. B y X pagan 85.950 y 90.750. Aquí nos vamos a detener enseguida. Y Y paga 90.000. Es decir, de los 100.000 comprometidos, paga solo 90.000. Hay un saldo de 10.000. Acuérdense de ese saldo de 10.000. ¿Ya? Cuando veamos acciones suscritas, 10.000 bolivianos. Ahora, el total dinero depositado a una cuenta corriente de la nueva sociedad. El accionista B y X comunican la imposibilidad de completar sus compromisos. Es decir, a B le faltaba 50 bolivianos para llegar a la acción número 86. Y a X le faltaba 250 bolivianos para llegar a la acción 91. Por lo tanto, si nosotros sumamos 950 más 750 va a dar 1.700. Esos montos están en el inciso G. Dice, los otros socios se acuerdan de emitir acciones por la parte pagada y retener el exceso a favor de la empresa por daños y perjuicios ocasionados. Acuérdese de los 1.700. Eso lo van a retener. La sociedad lleva su contabilidad en base de vengado. La reserva legal es de 5%, según indica el testimonio de constitución. ¿Ya? Al finalizar la gestión, la sociedad obtiene una utilidad neta de bolivianos 30.000. Utilidad neta quiere decir, después del IVE, ustedes van a hacer un práctico de bolivianos 40.000, pero antes del IVE, es decir, utilidad de la gestión, no utilidad neta. Utilidad de la gestión, bolivianos 40.000, es decir, ustedes le van a calcular el IVE y lo van a provisionar. La asamblea de socios determina entregar bolivianos 18 por cada acción y el saldo destinarlo a la compra de inventarios. Aquí usted va a modificar, en vez de decir 18, va a poner 30, bolivianos 30 por cada acción. Se pide contabilización del capital autorizado, balance de apertura, cálculo de dividendos, provisión de pago, registro contable del pago con cheque. Nos vamos a ir ahora a la respuesta.
Aquí está la respuesta. El primer asiento, acciones a emitir contra capital autorizado. La cuenta acciones a emitir es una cuenta transitoria. En cambio, el capital autorizado es una cuenta permanente. El asiento 2, suscriptores de acciones, es una cuenta transitoria igual, cuenta transitoria significa que en algún momento va a desaparecer. Igual acciones suscritas. ¿Ya? Aquí, el banco, en la penúltima columna, ¿se acuerdan los 466.700 contra suscriptores de acciones? 466.700. Quiere decir que acá la cuenta suscriptores de acciones está con 500.000. Aquí al debe, ¿no? Y aquí la cuenta suscriptores de acciones está con 466.700. Al haber, si restamos 500 menos 466.700, nos va a dar 23.300. Esos 23.300 tenemos que ajustarlo en el asiento 4, aquí está. Suscriptores de acciones, 23.300. Superávit por acciones rescindidas, los 1.700 que le hablé hace un momento. Y acciones a emitir, 465.000 bolivianos. Todo eso contra acciones suscritas. Recuerden que acciones suscritas en la gráfica era de 500.000 bolivianos. A ver, aquí tenemos acciones suscritas al debe 490.000, es decir, hay un saldo de 10.000. Esos 10.000 corresponden al socio Y. El socio Y se comprometió a pagar 100.000 y solo pagó 90.000. Es decir, tiene un saldito de 10.000. ¿Ok? Entonces, esa figura usted tiene que tener mucho cuidado. Aquí está el balance. ¿Ya? Está el balance. Suscriptores de acciones, los 10.000 del socio X. Lo que se deposita en banco, 466.000. 1.000.000 menos los 465.000 que hemos registrado, ¿no? Un saldo de acciones emitidas de 535. Acciones suscritas que nosotros también lo dijimos del socio Y son los 10.000 y el superávit por acciones rescindidas los 1.700. ¿En qué le va a afectar esto al práctico que usted va a hacer? En nada. Nada le va a afectar. Aquí sí le va a afectar porque utilidad neta de la gestión 30.000. ¿Ya? Entonces usted le va a poner utilidad de la gestión 40.000 menos IV por pagar tanto. Y va a llegar a utilidad neta de la gestión. Entonces, menos reserva legal del 5% y vamos a tener los dividendos a distribuir de 28.500. Cada acción, dice en la enunciada que va a pagar 18 bolivianos por cada acción. En el práctico que usted va a hacer, va a poner 30 bolivianos, ¿no? 30 bolivianos por cada acción. ¿Ya? Esa es la variación que usted va a tener. ¿Ok? Y el saldo son dividendos retenidos. En el asiento 4, en el asientito de la provisión, ahí lo tiene usted claramente, la provisión del pago de la deuda a todos los socios. Y cuadra con dividendos retenidos. Por último, el pago del cheque. Pago del cheque, que sería de 8.370. Esto va a variar en su práctico que usted va a hacer. Con eso estaríamos terminando lo relacionado a la unidad número 5. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.